Ahí estaba yo, frente a frente a la persona más importante de la empresa, y era bien grande. Era la persona que iba a tomar la decisión sobre la contratación del puesto al que estaba aplicando. Y yo realmente quería estar seleccionado. Franklin, muchas gracias por su tiempo. Solo tengo una última pregunta. ¿Usted me podría decir la fecha de su cumpleaños? 19 de noviembre de 1984. Y de casualidad, ¿vos sabés a qué hora naciste? No estoy seguro. Yo creo que alrededor de las 10 de la mañana. Esta persona toma un lápiz y les juro por mis hijos que yo escuché algo como 19, 1 más 9, 10. No sé qué más hizo, pero al momentito baja el lápiz y se me queda viendo fijamente. Franklin, los números lo han confirmado. El puesto es suyo. Felicidades. Yo, wow. Esa sí yo no la vi venir. Esta historia, que es 100% real, a mí me enseñó una realidad sobre los números. Y es que ellos están en todo lado, aunque muchas veces no veamos las conexiones. Pero además de eso, ellos significan cosas muy diferentes para cada uno de los que estamos hoy acá. Para algunos, la importancia de los números está en la economía, en las finanzas. ¿Cuánta ahorró? ¿Cuánta plata ahorro? ¿Cuánta gasto? Para otros, la importancia de los números está más conectado a temas de bienestar o ejercicio. ¿Cuántas calorías quemé hoy? ¿Cuántos cumplieron los 10,000 pasos? ¿O cuántas horas a la semana paso con mis hijos? Lamentablemente, para un montón de gente también, los números se han convertido en un gran peso que casi les aplastan. Y no lo digo solo yo. El año pasado, la BBC publicó una encuesta que decía que el 75% de las personas tenían temor, y la palabra que usaban era terror, sobre su presente y su futuro por los números que se hablaban de ellos. ¿Se imaginan qué feo vivir así? Preocupados, amargados por una variable en la cual podemos tener el control como los números. Esta es la importancia de esta charla el día de hoy, porque yo estoy convencido que si logramos entender el rol de los números en nuestra vida, podremos aprender a vivir mucho mejor y hasta, ¿por qué no?, vivir de manera más positiva de ahora en adelante. Para ello, y como profe, les tengo 3 principios para entender los números. Y déjenme arrancar con una buena noticia. El primero es que los números son un diagnóstico, no una autopsia. ¿Qué quiero decir con ello? Que ellos pueden ser cambiados. Ninguno es definitivo. ¿Se acuerdan hace 2 años, cuando arrancó la pandemia, que nos enseñaban o nos pronosticaban un escenario muy complicado? Se hablaban de más de 20,000 muertes en los primeros meses y un montón de casos. Se nos presentaba en todos los medios de comunicación una curva gigante que teníamos que aplanear. ¿Se acuerdan? Sí, si no, no estaban por acá. Era un escenario muy complicado, pero fue un escenario que no se cumplió en su totalidad aquí en Costa Rica. Y digo aquí en Costa Rica porque yo lo vi en otro país y ahí nos fue peor. Yo creo que si hubo algo bueno que nos dejó la pandemia, fue que pudimos ver casi en tiempo real que un número, por más pequeño o grande, no es definitivo. Él solo nos brinda un momento de nuestra realidad o de la sociedad y es nuestra decisión aceptarlo o no. El quedarnos en la prueba de mate o el no haber pasado el curso no es definitivo si decidimos ponerle más adelante. Y por eso decía que era una buena noticia. El segundo principio es entender que los números tienen raíces.
y eso es figurado. ¿Qué quiero decir con eso? Que debajo de los números hay causas, elementos e inclusive personas que han contribuido al número que nos afecta. Y les voy a contar una historia personal. Durante mucho tiempo yo viví con un número que literalmente me aplastaba y que pesaba un montón. No sé si han visto, pero constantemente yo estoy moviendo mi espalda para adelante, porque aún las consecuencias de ese número las voy cargando. Y como se pueden imaginar, era mi sobrepeso. Ese era yo. Yo vivía con 50 kilos de más. Y algo que yo aprendí en mi viaje por intentar tener una vida más saludable, era que tenía que trabajar con 3 raíces. La primera era hacer más ejercicio. Bueno, hacer ejercicio, porque no hacía nada. La segunda era comer de manera más saludable. Y la tercera era trabajar mi ego. ¿Por qué mi ego? Porque ahí donde ustedes me ven, cuando alguien me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Yo decía, tranqui, que yo no estoy gordo. Tal vez un poquito pasado. Y si no, tenía contextura gruesa. Pero gordo, obesidad, grado 2, que fue mi diagnóstico, no. Y eso es lo complicado de las raíces de nuestros números. Nos toca ver hacia adentro y reconocer que hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar. El ego era la mía. El de ustedes puede ser el miedo, la presión de pares, traumas desde la infancia. Pero es muy importante identificar cuál es la raíz de ese número que les afecta. El tercer principio es mi favorito. Y este dice que nuestras acciones cambian nuestros números. ¿Por qué no se cumplieron los pronósticos de COVID en Costa Rica? Porque nuestras acciones no lo permitieron. Nuestras acciones pueden influenciar el número. No, yo creo que a veces todos sentimos que los números son como el marchamo. Sí, como pagar el marchamo. Un número impuesto, mal calculado, que a todos aquí nos genera agruras. Lo veo en las caras de ustedes. Pues no todos los números en nuestra vida son como marchamos. De hecho, en la mayoría de ellos, nosotros los podemos cambiar. Y esto yo lo veo en mi trabajo todos los días. Yo trabajo en una organización que usamos datos, números, para mejorar la calidad de vida en temas ambientales y sociales. Y en los últimos años he trabajado en todos estos proyectos que ustedes ven alrededor del mundo. Y ahí he visto el poder de las acciones. He visto el poder de las acciones cuando hemos trabajado con el gobierno de India y con actores del sector privado para intentar cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en todos los distritos de India, que son más de 700. Hace 3 años o 4 arrancamos un proceso con la Comisión Europea para generar políticas que mejoren la cohesión, o sea, la relación de las personas en toda Europa, afectando a más de 400 personas. Y antes de la pandemia trabajamos con una empresa y les ayudamos a asignar más de 8 millones de dólares en temas de saneamiento, educación y empoderamiento en comunidades pobres en América Latina y África. Ese es el poder de las acciones. Pero ¿saben qué yo veo detrás de cada bandera y de cada país? Veo personas. Personas que asumieron su responsabilidad por cambiar su número. Y es que cuando empezamos a entender los números, hasta los ponemos a jugar a nuestro favor. Por ejemplo, Mohamed Yunus, el Premio Nobel de la Paz. Él está convencido que nosotros podemos llegar a cumplir 3 ceros. 0 pobreza, 0 desempleo y 0 emisiones de carbono. Y él lo ha logrado. De hecho, y ojalá se acuerden de mí, las próximas Olimpiadas de París van a salir con ese sello. Porque es posible cambiar los números. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestra vecina y compatriota Cristiana Figueres? Que ella más bien ahora también nos impone un número, el no pasar de 1,5 grados de calentamiento para tener un mundo y dejar un mundo decente para las próximas generaciones. Este es
el poder de los números. Y esta es mi propuesta para ustedes hoy. Entender que el número es un diagnóstico y que ustedes deciden qué hacer con él. Entender y analizar cuáles son esas raíces que tenemos que cuidar buenas o cuáles tenemos que arrancar para mejorar nuestra vida. Y sobre todo, asumir nuestra responsabilidad por cambiar nuestros números. Funciona en lo micro también. 30 minutos de hacer ejercicio a diario, una comida sin azúcar o inclusive regalar un par de medias puede cambiarnos la vida. Tienen los principios. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que nunca, jamás, a partir de hoy, se dejen aplastar por los números. Muchas gracias.